dado cuenta en la clase, son los principales patógenos en alimentos. Sí, digamos que el laboratorio que se da en micro va más enfocado a hacer control de calidad. Entonces, básicamente, a buscar que un alimento cumpla con inocuidad, si es el caso. No necesariamente. ¿Qué alimento no cumpliría con inocuidad? La leche que no estuviera bien pasteurizada. Exacto. El yogur. ¿Cuál tiene? Está bien, pero pues obviamente tiene un montón de bacterias probióticas. Entonces, cuando uno hace el control de calidad de alimentos a nivel microbiológico, hay una primera práctica que se llama el análisis de rutina. Entonces, el análisis de rutina consiste en que ustedes van a buscar grandes grupos de microorganismos en un alimento. No necesariamente son malos. ¿Qué grupos de microorganismos? ¿Saben qué es un mesófilo? ¿Sí, yo les cuento qué es un mesófilo? Sí, las cuanto, pero... ¿Se acuerdan? Estas son las primeras clases. Estoy segura que estas fueron las primeras clases. Sí pasó, pero voló. ¿A qué les suena mesófilo? ¿Qué quiere decir meso? Como, bueno, más o menos, como la mitad, ¿sí? Como medio. Meso medio. No es temperatura. Exacto. No es temperatura también. No, Sí, como en la mitad del rango. como en la mitad del rango. Entonces, cuando nosotros hablamos de bacterias, las viejas crecen divinamente a 37 grados. Les fascina crecer a 37 grados. Si hablamos de hongos, les encanta crecer a 25. a 25. Entonces, listo. Entonces, mesófilos, bacterias que crecen a 37 grados, que es su óptimo. Aerobios, ¿qué quiere decir aerobios? Que necesitan oxígeno. Necesitan oxígeno. Entonces, felizmente crecen en oxígeno. Les cuento, hablar uno de aerobios mesófilos cubre un rango gigante de microorganismos cuando uno habla de microbiología. Entonces, cuando uno mira las cajas de los mesófilos, crece un montón de cosas que no sabemos qué es. Solamente sabemos que son bacterias que crecen a 37. ¿Qué puede llegar a indicar eso en un alimento? Puede indicar varias cosas y eso uno lo piensa. Eso no es tanto de memoria, esto es un poco de análisis. Entonces, si ustedes cogen y hacen de muestra un yogur, pues obviamente les va a crecer un montón de mesófilos. Pero si ustedes tienen una muestra que es una muestra de agua potable y les sale mesófilos, pues no tiene sentido, ¿cierto? Porque se supone que el agua es potable y no debería tener microorganismos. ¿Qué significa entonces la presencia de bacterias mesófilas en una muestra de agua que quedó mal potabilizada? Entonces, industrialmente lo que se hace es como, bueno, se hace el recuento, o sea, se miran cuántas bacterias hay y, de ser necesario, se reprocesa. Listo. Otro grupo importante, coliformes. ¿A qué les suena? Ya tuvieron que haber visto coliformes en la magistral, estoy segura. Coliformes, ¿qué son los coliformes? No son que pueden degradar la lactosa o son Sí, muy bien. hay totales y después hay fecales. Ajá. Entonces, coliformes, grupo de bacterias capaces de metabolizar lactosa. No los voy a enredar, pero fermentar no necesariamente es la palabra correcta, pero bueno. Capaces de metabolizar lactosa. Les encanta comer lactosa. Hay totales y hay fecales. ¿Cuál es el coliforme como más famoso y más importante en alimentos? E. coli. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre un coliforme total y fecal? Los coliformes fecales crecen a temperaturas más altas que lo normal, que vienen siendo 37 grados. Un coliforme fecal crece a 42 grados. Puede crecer a 42 grados, felizmente. Eso es súper útil para nosotros como microbiólogos porque simplemente con cambiar la temperatura de incubación podemos quitarnos un montón de cosas que no nos interesan de encima y podríamos identificar E. coli rápidamente solo con un cambio de temperatura. Coliformes fecales son 4, el más importante en alimentos es E. coli. Pero pues hay otros, Citrobacter es otro, pero bueno, el más importante en alimentos es E. coli. ¿Qué puede indicar la presencia de coliformes en un alimento? Contaminación. Bueno, Fecal. contaminación fecal, exacto. Entonces, básicamente, no sé, pensemos en un vegetal. Entonces, el vegetal fue regado con agua y esa agua estuvo contaminada porque una gallina hizo popó ahí. ¿Va? Contaminación cruzada con E. coli, presencia de coliformes fecales. Listo. Y hongos y levaduras.
hongos y levaduras en alimentos es relativo. Si ustedes cogen un queso madurado, pues esperan tener hongos. La maduración se da por la presencia de hongos. Digamos que en alimentos está más involucrado la presencia de hongos y levaduras a contaminación ambiental. El pan, si ustedes lo dejan expuesto, le va a crecer un hongo eventualmente. Una cosa verde, ¿se lo han visto? De todo. Entonces, esos son los tres que se montan de análisis de rutina. A ustedes no les van a dar la presencia de un patógeno, pero les dan como un overview de cómo está microbiológicamente su alimento. Cuando uno hace control de calidad en industria, siempre se montan esos. O sea, eso es un sí o sí que siempre se monta. Ya uno después empieza a mirar patógenos. ¿Qué patógenos puede mirar? E. coli, salmonella, listeria, campylobacter. Bueno, hay un montón que me imagino que los vieron. Listo, entonces ya para cada patógeno tiene con su metodología especial. Hoy, para que ustedes se empapen un poquito, vamos a hacer Staphylococcus aureus. ¿Qué se acuerdan de Staphylococcus aureus? Me acuerdo de una prueba que se hace una rayita y hace una flecha, pero creo que ella es la que... Eso es la prueba de campo. Eso. Sí, Pero entonces precisamente para ella, sino para otra. para listeria. Pero se usa ahí. Pero se usa. Detalle. Bueno, pero entonces háblenme más teórico. ¿Por qué es importante estafilo en alimentos? ¿Por qué vieron Staphylococcus aureus en algún punto? ¿Por qué es importante en contaminación en alimentos? Porque esa genera toxinas. ¿Genera toxinas? Sí. Sí. Bueno, no toxinas. Genera una proteína muy importante que se llama coagulasa. Entonces la coagulasa coagula el plasma y eso pues es súper grave para las personas. Listo. ¿A qué alimentos está asociado? ¿Se acuerdan? Carnes, secreción. Carnes no me llenan con carnes. En carnes pueden buscar todo lo que quieran. Estafilo creo que no. Funciona. ¿Carnes qué? Cocidas. Sí. Funciona. Pueden sentarse. Ah, sí, siéntense. Yo los veo ahí. Listo, Staphylococcus aureus, piensen. Les voy a dar una pista. Normalmente las personas son portadores de Staphylococcus aureus en la parte nasofaringea y en las manos. Naturalmente muchos son portadores asintomáticos. De hecho es muy natural uno toserle a una caja de Petri a un Bray Parker y encontrar Staphylococcus aureus. Entonces, si hay una persona que en sus manos tiene Staphylococcus aureus, ¿a qué alimento puede estar asociado? A cualquiera, o sea. A cualquiera, sí. Me imagino que han comido arroz chino al frente del ML, ¿cierto? ¡Tarán! Sí, baila, no entras. En general, cualquier cosa que sea súper manipulada, o sea, que Exacto. tenga un contacto con las manos súper estrecho, que desmenuce el pollo, que coja los vegetales y lo mezcle, que todo lo que tenga manipulación incorrecta, porque debería utilizar guantes el operario, ¿sí? Es difícil, es complicado. Ahora imagínense esos chuzos repailas de arroz paisa, que están los manes ahí dándole, calculen, eso pues probablemente van a encontrar una cantidad gigante de Staphylococcus aureus. Les preguntaba lo del chino del ML porque hace como un año montamos la práctica de Staphylococcus aureus con esa muestra y para que ustedes se hagan una idea, nosotros hacemos diluciones, obviamente me imagino que el concepto de dilución sí. ¿Con qué objetivo hacemos diluciones? Para reducir la carga microbiana y poder contar colonias en la cajita de Petri. Normalmente las diluciones se hacen hasta 10 a la menos 3. Esas muestras llegaron a diluirse hasta 10 a la menos 5 y 10 a la menos 7 y no podíamos hacer recuento de los llenas que estaban, las cajas. No necesariamente es patógeno. Cuando se habla de que Staphylococcus aureus es patógeno, cuando produce esta proteína que se llama coagulasa, esta enzima. Entonces, uno también, pues cuando hace el recuento, uno coge las colonias sospechosas, las mira, luego las pasa a un caldo para crecerlas más y ahí sí monta la prueba de coagulasa con plasma de conejo. Entonces uno ahí lo que espera ver es... No, literal, o sea, viene un tubo y viene el plasma líquido y tú esperas que se forme el coágulo. Y se forma literal, mueves el tubo y está el coágulo. Ahí es cuando estafilo es un patógeno. De resto, pues puede causar intoxicación, pero no es tan dramático.
Otra cosa curiosa con esta filo es que la intoxicación, digamos si ustedes se intoxican con E. coli o salmonella, por allá a las 48 horas presentan síntomas, antes no. Con Staphylococcus aureus pasa que en 1 hora ustedes ya están vomitando. Y eso es porque el bicho, o sea, normalmente un patógeno entra al cuerpo y tiene como unas moléculas que despiertan nuestro sistema inmune, que activan nuestro sistema inmune. Ese proceso puede ser demorado dependiendo de la vía por donde se dé. Entonces, como la vía donde se da normalmente, pues es lenta, que eso se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, como se presentan los antígenos, que son esas moléculas que activan el sistema inmune. Esta filo tiene algo particular y es que activa esas moléculas, pero al mismo tiempo activa anticuerpos que son CD4 y CD8. No sé si con todo esto del COVID han escuchado de anticuerpos y antígenos y demás. Y esa activación hace que la respuesta inmune se active entre el 30 y el 50%. Normalmente un patógeno activa la respuesta inmune en 0 punto algo. Entonces por eso el vómito se da tan rápido. Esa es, digamos, la importancia en alimentos, por eso se busca. Y de hecho, vieron BPM, ¿cierto? Hay una parte, ¿cuál es el decreto? ¿Cuál es el número del decreto? 3075. Entonces existe el decreto con los BPMs, ¿no? Los BPMs básicamente son las normas que debe cumplir una empresa de alimentos para poder prestar el servicio. Hay un punto, hay un apartado de esas BPMs que obliga a los dueños de las empresas a que les tienen que hacer pruebas a los operarios. Entonces, las personas que vayan a actuar como manipuladores de alimentos, cada año deben hacerse exámenes para saber si son portadores de Staphylococcus aureus o no. En caso de serlo, pues se deben tomar medidas de bioseguridad, guantes, tapabocas, gorro. De hecho, siempre deben mantenerse por inocuidad. Y ya. Bueno, entonces, ¿han hecho una tinción de Gram algún día? ¿Han visto una tinción de Gram algún día? ¿Alguna vez en su vida? ¿En video? No. ¿En video? ¿Una foto? Bueno, después se lava y si no se pega, se quita el color. Eso. Entonces, la tinción de Gram básicamente a nosotros nos permite ver morfología de bacterias. Históricamente las bacterias se clasifican entre Gram positivas y Gram negativas. Y pues morfológicamente hay cocos, bacilos y otro montón de cosas. Cocos y bacilos los más grandes, importantes. Pero para que se hagan una idea en la cabeza, coco, bolita, y bacilo, mucho más larguito. Entonces, tenemos esa clasificación entre Gram positivos y Gram negativos. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan, estructuralmente una bacteria tiene pared celular. Esa pared celular está compuesta por una cosa que se llama peptidoglicano. Entonces, dependiendo de la cantidad de peptidoglicano, va a teñir como Gram positiva, que se va a ver morada, o va a ser un Gram negativo, que es rosadito. Para nosotros en microbiología es súper importante porque es como el primer paso para identificar una bacteria. Entonces, digamos, imagínense esta caja de aerobios mesófilos donde crece hasta un dinosaurio. Y tomamos una colonia y lo primero que hacemos es tinción de Gram para ver qué morfología tiene. ¿Es un coco o es un bacilo? De ahí en adelante nosotros podemos empezar a jugar con pruebas bioquímicas. Entonces podemos empezar a jugar con fermentaciones de azúcares, aminoácidos, otros compuestos, para tratar de dilucidar de qué microorganismo estamos hablando. Eso microbiología clásica, actualmente pues se puede hacer biología molecular, que es mucho más rápido y de hecho es mucho más preciso. Entonces nosotros vamos a hacer hoy tinción de Gram. Acá hay dos bacterias, una es Gram positiva y la otra es Gram negativa, y la idea es que ustedes hagan la tinción de Gram. Entonces la tinción de Gram consiste en añadir 4 reactivos. El primer reactivo es el cristal violeta. El cristal violeta básicamente se une al peptidoglicano. Luego uno aplica Lugol. El Lugol permite fijar esa unión entre el cristal violeta y el peptidoglicano. Luego se coloca alcohol acetona, que básicamente es para lavar la unión. Entonces, si la cantidad de peptidoglicano es muy chiquita, que sería una bacteria Gram negativa, pues se va a lavar y ya, va a quedar como transparente. Mientras que el Gram positivo va a quedar con color porque pues tiene mucho peptidoglicano, entonces la unión es tan fuerte que el alcohol pues va a pasar desapercibido. Y por último, uno hace o coloca un colorante de contraste que es la fuchsina. ¿Para qué se utiliza? Porque si las Gram negativas están pues transparentes en un microscopio nunca las vamos a ver. Entonces la fuchsina sirve para teñir las Gram negativas de rosadito. Entonces primero vamos a hacer eso para que ustedes vean un poquito las morfologías, vean cómo se ve una bacteria en el microscopio. Bueno, esa es otra cosa. Los microscopios tienen varios aumentos. Hay 4X, 10X, 40X y 100X. Las bacterias, como son tan chiquitas,
toca verlas así en X. Otro tipo de microorganismos, por ejemplo, los hongos, usualmente se ven a 40 porque son más grandes. De hecho, los hongos se ven más bonitos en el microscopio que una bacteria. Pero pues vamos a trabajar con bacterias hoy, perdón. Listo. Entonces, prendan mecheros. Estamos hablando de microbiología, entonces respirar contamina absolutamente todo. No mentiras tampoco. Pero siempre trabajamos con mecheros para evitar contaminación. Lo primero que vamos a hacer es prender los mecheros. Los mecheros se prenden sin guantes. Varias cosas, sí. Primero, es importante que limpien la superficie del trabajo, donde estén, ustedes no saben si antes había otra clase, otras cosas. Limpien su área de trabajo, prenden el mechero sin guantes y todos los procedimientos que vayan a hacer deben ser cerca del mechero. Es decir, si ustedes abren la caja de Petri por acá y pasó, no sé, un vientecito, va a inocular el medio. Y los medios no mienten. O sea, si ustedes ponen 3 huellitas, las 3 huellitas van a salir. ¿Sí? O sea, eso va a pasar. Entonces, todo súper cerca del mechero con mucha precaución. Y si no saben utilizar algo, nos dicen. ¿Listo? ¿Cómo se prende un mechero? Vean, es súper fácil. Entonces aquí en la parte de abajo, básicamente podemos abrir y cerrar, pues dependiendo de qué tanto llamita querramos. Y aquí está el gas. Entonces básicamente tenemos que verificar que aquí esté abierto. Abrimos un poquito, luego abrimos acá y ya, prende. Cerciórense de coger la válvula correcta, porque suelen pasar accidentes. Entonces, esta es la que van a abrir, esta no. Solo esta. ¿Listo? Ha pasado, se sorprenderían de los accidentes que han pasado. Y verifiquen que esté cerrada, horizontal cerrada, vertical abierta. Primero limpien con Con este, Idealmente primero limpien con alcohol. ¿Debe? Si quieren, la idea es que trabajen en grupos. ¿Está cerrado el gas? La idea es que trabajen en grupos, porque ahorita los vamos a llenar de material ahorita. Ya. Entonces, si quieren, podemos prender este y prendemos el otro. Pero prendámoslo más tarde, o sea, ahora acá, y el otro lo prendemos más tarde para si se quieren dividir luego o no. Luzmi, ¿me regalas láminas, porfa? por acá una asa recta y una redonda. Ah, bueno, nosotros utilizamos estas vainas. Les presento un asa. Esto está un asco. Esto usualmente es más largo y recto. Y esto básicamente lo utilizamos para sembrar los agares. Entonces, si ven estas lineecitas, se hacen con esto. Entonces, uno agarra un pedacito de bacteria y luego hace las lineecitas y tarán. Y pues, o sea, esto está debería estar recto, debería estar... O sea, yo siembro con esto y pincho todo el agar, masacro el agar. Entonces, no. Y tenemos esa redonda y esa recta. Eso es a preferencia del usuario, básicamente. Utilizar una u otra es a preferencia del usuario. Esto es salmonela para ti. Vean, las bacterias tienden a crecer en los agares así, pues dependiendo del bicho que sea. Uno aquí que mira básicamente como la textura que tengan. Entonces, bueno, primero la idea es aislarlas. Entonces, aislarlas es que crezca una sola colonia. Uno puede mirar si son cremosas. Digamos, hay bacterias que tienen presencia de cápsula y tienden a ser muy mucosas. Entonces, uno en una caja las ve mucosas. Pero pues uno utiliza básicamente esto solamente para tener colonias aisladas. Cuando uno quiere tener colonias aisladas, bueno, quiero que ustedes se imaginen que en un alimento uno no tiene una sola cosa. Un alimento crece absolutamente todo. Entonces, cuando uno hace siembras, encuentra un montón de bacterias. Si hay alguna que le interese, pues tiene que empezar a cogerla y meterla en una caja limpia y así hasta que ya vea una sola morfología. Entonces, listo, vamos a hacer una tinción de Gram. ¿Guantes? Entonces, primer paso para hacer una tinción de Gram. Vamos a hacer dos. Bueno, hay gente que utiliza solo una lámina para hacer una tinción por lámina. Yo con el tiempo aprendí a ser eficiente y me monto como 3, 4 tinciones en una lámina. Listo, entonces pues primero voy a dividir la lámina, la marcamos. Entonces aquí podemos poner S porque vamos a ver salmonela. Bueno, podemos montar la lámina así o al revés. Yo la volteo porque, ¿qué pasa si le echo alcohol al marcador? Lo voy a borrar. Entonces cuando se montan muchas, pues al final termino perdiendo cuál era cuál. Entonces siempre yo la monto al revés. ¿Han cogido una caja de Petri alguna vez?
Bueno, les presento la caja de Petri. La caja de Petri tiene agar. El agar básicamente es la comida de los microorganismos que uno siembra. ¿Cómo se coge una caja de Petri? Estos 3 dedos abajo, este va acá y abren con este. Esto tiene más ciencia que los palitos chinos. Háganlo, inténtenlo. Acuérdate que tienes que ponerle como base eso. Y sin moverlos de abajo, abre. Eso. Ojo, estás abriendo bacterias. Acércate al mechero. Listo. Entonces, ¿cómo te fue? ¿Bien? Creo. Sí. Así, mira. Con una sola, es que es re difícil. Ok, práctica. La práctica, sí. Yo cuando estaba empezando el pregrado, literal, compré una caja de Petri y practicaba en mi casa cómo abrir una caja de Petri. Listo. Entonces, voy a montar una lámina y ustedes montan la otra. ¿Qué les parece? Entonces uno coge, esteriliza esto. Esteriliza el asa. Hasta que se ponga rojita. Entonces, ya cuando se ponga rojita, ustedes ya saben que ya está estéril. No van a coger directamente la colonia porque me la van a asesinar. Qué pecadito. Entonces uno lo que hace primero es enfriar el asa en el agar donde no esté crecido. Y ahí suena. Ya cuando deja de sonar es como, bueno, ya no hay nada. Uno toma colonia. Entonces, la idea es que tomen de acá. Voy a tomar de acá. Arrastran colonias. Mucho cuidado. O sea, la idea no es que pinchen el agar. ¿Sí ven? Ahí agarré un montón. Y eso es un montón de bacterias. Esto es ridículamente grande. Y se van a dar cuenta porque cuando uno hace la tensión es como, marica, tengo un pegote. Entonces uno agarra el montón de bacteria. Siempre para las siembras y para esto, lo importante es que, se los juro que no necesitan verlo para que esté ahí. Entonces cogemos la lámina y la esparcimos así. Sí, es un montón. Es un montón. No, y en el microscopio se ve todavía más. Esterilizamos el asa. Ahí quemé un poco de bacteria. Perdón, amiga. Y hay algo súper importante y es que si nosotros hacemos la tensión acá sobre esto, echamos el primer líquido y esa vaina se va a lavar. Y además las bacterias están vivas. Entonces puede que a veces no se laven, pero cuando uno la ve en el microscopio, ve las bacterias nadando como, hola. Es como, no, o sea, eso no es lo que necesitamos ver. Uno que hace básicamente para fijar las bacterias a la lámina, esto. Pasarla por el calor así un poquito y ya. Ok. Sale. No, bueno. Entonces esta va a ser mi lámina. Monten ustedes si quieren, monte uno cada una. Sí. Yo creo que es de Colombia. Ajá, no mucho tiempo. Eso. Ah, Ahí, pilas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no me di cuenta. solo veo humito. Solo vi humo. ¿Ah, sí? Entre pánicos, sí. Pero fue con la maderita. Ay, carajo. Sí, nota mental está caliente. Nota carne. Perdón, no sé cómo muy coordinada. Listo, entonces nos sirve para ver morfologías y eso. Entonces lo que tú dices no es como que hayan capas de pared celular, o sea, es como más presencia de un compuesto en particular. ¿Qué compuesto? El peptidoglicano. Entonces, aquellas bacterias que tengan una cantidad de peptidoglicano más alta, que son las gram positivas, se van a ver moradas por lo que tú dices, porque pues van a retener el colorante, mientras que las otras no, porque tienen una cantidad de peptidoglicano más chiquita. Listo, ¿cómo hacemos una tensión de gram? Entonces, nosotros agarramos una lámina, voy a hacerla acá, y tú ahorita montas una. Entonces, primero marcamos, lo primero que hacemos es marcar la lámina. Yo siempre marco la lámina por el revés de donde la monto. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le pongo alcohol acetona sobre el marcador? Lo voy a borrar, entonces no voy a tener ni idea dónde fue que hice qué. Entonces, siempre lo pongo por el revés y encima coloco la bacteria. ¿Cómo se coloca la bacteria? Básicamente, agarras la caja de Petri, siempre cerca al mechero, esterilizas el asa, entonces fíjate que se pone rojo, y tienes que secar el asa. Pues tienes que no secarla, sino como enfriarla un poquito, porque si la pones sobre la bacteria, pues me la mataste. Entonces, uno, ¿cómo la enfría? Sobre el propio agar. Fíjate que suena. Ya cuando deja sonar es que ya está fría. Y agarramos con el asa, básicamente raspamos la colonia sin llevarnos el agar. El agar es como gelatina, entonces tú lo vas a sentir. Agarras colonia, esto es un montón, o sea, uno en microbiología aprende que uno no necesita ver las colonias para saber que están ahí. Esto es un montón de bacterias. Y ahorita vas a ver en el microscopio. Entonces uno agarra su bacteria, agarra su lámina
y empieza a hacer esto, como que la empieza a esparcir en la lámina para poder hacer la tensión. Chun, 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 chun. Luego, pues esteriliza el asa porque, ay, quemé bacteria, chao. Esteriliza el asa porque pues no vas a dejar microorganismos en el asa que ahorita uno deja sobre el mesón. ¿Qué pasa? En este punto, las bacterias están vivas. Entonces, si tú hicieras la tinción acá sobre esto, así de una, como colocarás los colorantes y eso, pueden pasar dos cosas. Esto puede estar tan fresco que lo terminas lavando, entonces pues no vas a ver nada. Y, o bueno, puede que sí, como se fije, todo bien. Pero entonces cuando lo vas a ver en el microscopio, las bacterias van a ir nadando. Tin, tin, tin. Entonces no vas a terminar de ver nada, no vas a poder ver nada. Uno que hace, y es que agarra el artefacto cósmico que tenían ahorita y fijas la lámina así. Básicamente para fijar las bacterias al vidrio. Y ahí luego uno hace la tensión. Entonces, hazte tú una laminita, te invito a que hagas una lámina y ya ahorita vamos a hacer la tensión. ¿Cómo? ¿Me trajiste guantes? Estaban en esta hoja. Creo que es de Diana. Sí, esa es de Diana. ¿Y uno qué marca? Aquí sí, aquí no. Lo que quieras marcar, entonces ponle, vas a ver salmonela, entonces quieres ponle una S. Yo para qué hago las líneas, yo usualmente hago varias tinciones en una lámina. Entonces pues eso me permite, exacto. Porque sí, hay gente que hace una en una sola y es como, amigo, estás perdiendo un montón de espacio. Ah, bueno, y haces redondas y haces rectas. Entonces, con la que te sientas más cómoda. La elección de una u otra, preferencia del usuario. ¿Sí los ven? Pues sí, pues el microscopio. Quiero hacer una. Como arribita, te toca enfocar harto porque son como... A que me hagan mi prueba. ¿Ya está Camila ahí? ¿Le dices ahorita que sí baja, por fin? Bacillus cereus es gran positivo. Gran positivo. O sea, eso es un extremo. Se supone que es que el microscopio está un asco. Yo sé, perdón. Yo también digo, es que yo No me digas que es es como morado. rosado morado. Deben inventar una. A veces la tinción queda, pues a veces puede quedar rosada. Si uno espera un gran positivo, a veces ve rosado, pero eso es culpa como de los colorantes o de los tiempos que uno ponga. Pero pues puede pasar también. Por eso están estandarizados los tiempos. Yo, por ejemplo, la fuchina la dejo un minuto, no la dejo 15 segundos. Pero a mí me enseñaron así. Chiquiticas para hacer bacilos. Solamente bacillus se ve más grande. ¿Están viejas? Son muy chiquitas. De ese tamaño deberíamos ver salmonela. Ok. Pero están lindas. No. Vamos a pasar a hacer el análisis de rutina. Entonces, tengo un marcador acá. Entonces, ustedes tienen su muestra problema, ¿cierto? Imaginemos que esta es nuestra muestra problema. Hola, ¿me pay attention? Gracias. Tienen su muestra, ¿cierto? Van a hacer el análisis de rutina. ¿Qué muestras tenemos? Es empanada, tenemos empanada. ¿Qué más? Papaya. Fruta picada. Y una torta de esas de vainilla que están siempre en una tienda y nadie se las lleva, nadie se las come. Bueno, nice. Entonces, van a agarrar 10 gramos de su muestra. Van a pesar 10 gramos. ¿Dónde lo van a pesar? ¿Tienen papel aluminio de casualidad por ahí? Ahí está el rollo. Bueno, eso. Entonces parten un pedacito, un cuadrito y van a pesar 10 gramos de su muestra. ¿Qué van a hacer con eso? Lo van a pasar a los frasquitos HIT que ven por ahí. Pero el HIT, el grande. Izquierdo, ese. Esos. Ahí, ¿qué hay? No, ahí hay 90 mililitros de agua peptonada. ¿Por qué agua peptonada? Porque no agua normal. Porque tiene microorganismos. Y esta está enriquecida. Entonces, bueno, una cosa, ¿para qué? Se puede utilizar para enriquecimiento, pero digamos que en este punto no es la principal como foco. ¿Qué más? Para diluir, sí, lo vamos a utilizar para diluir, pero ¿por qué no podemos diluir con agua normal, por ejemplo? No tiene microorganismos. Y si utilizas agua normal estéril, tampoco tiene microorganismos. Sí, va por ahí, caliente. Concentración de sales. Cuando ustedes colocan una célula en cierta concentración de sales en un líquido,
Pues eso es lo que queremos evitar justamente. Entonces tenemos la cantidad de sales suficientes para evitar que nuestras células exploten cuando queremos buscar microorganismos. Por eso utilizamos agua peptonada. Si utilizamos agua normal, la cagamos. Y además de la cantidad de cloro también cagamos. Listo, 90 mililitros de agua peptonada. 10 en 90, dilución. ¿Qué dilución es 10 en 90? Perdón, 10 en 90 más 10, o sea, 10 en 100. ¿Qué es? 10 a la menos 1. Entonces, ustedes pesan, colocan en agua peptonada, tienen su primera dilución, 10 a la menos 1. A partir de esta, van a tomar 1 mililitro y lo van a llevar a los tubos que tienen 9 mililitros de agua peptonada. Dilución. Este es mi sueño en la primera clase que edito siempre. Los microbiólogos siempre son dilución. 10 a la menos 2 y volvemos a repetir. De esta tomamos 1 mililitro y la pasamos a 9 mililitros para tener 10 a la menos 3. Prepararon sus diluciones. ¿Qué hicieron aquí? Reducir carga microbiana. Entonces acá había un montón de microorganismos, aquí seguramente va a haber menos solo por el efecto de dilución. ¿Qué van a hacer luego? De esto van a tomar, hay cajas de Petri estériles, vacías, que son las que están envuelticas. Entonces ustedes van a abrir las cajas y van a marcarlas. ¿Cuál es la idea? Por cada dilución tienen 3 medios de cultivo. BRBA, Play Count, PDA. Por cada medio de cultivo van a sembrar 2 cajas. Entonces, por cada dilución tienen 6 cajas. ¿Por qué montamos un duplicado? Porque se les ocurre que tenemos que hacer una réplica. Para disminuir el error de... Ajá. Exacto. Queremos disminuir el error, queremos asegurarnos que pues tengan sentido nuestras cosas. En un mundo ideal no se montan duplicados. ¿Por qué? Si esto les da una colonia y este les da 100, ¿a quién le creen? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque es mejor hacer prevenir. Es más sencillo. El error es menos grave, sí. Pero claro, la matemática funciona porque es un número más grande. No tiene sentido biológico. No necesariamente tiene sentido biológico. Pero son de la misma dilución, ¿no? Por eso, o sea, la misma dilución, el mismo medio, la misma cosa en 2 cajas, en una te da 1 y en 100. ¿A quién le crees? No sabes. ¿Por qué? Porque no conoces la carga de la muestra. Entonces, en la vida real no se hacen. O sea, en la vida real se hacen réplicas. En un mundo ideal, cuando uno hace investigación sobre todo, se montan 3. De tal manera que usted va a tener 2 de 3, ¿no? Usualmente en industria se montan duplicados. ¿Por qué? Porque los procesos ya están demasiado estandarizados, entonces ya se sabe que como se hace, funciona. Pero igual hay que tener la réplica por si acaso. Entonces usualmente en industria, y también porque ahorita se van a dar cuenta que es una cantidad de material absurda y que se va a acumular material un montón. Entonces ahora, esto ustedes con una muestra, uno industrialmente procesa 100 muestras al día, 200 muestras al día, entonces un montón de material. Listo. Tienen 2 cajas por cada medio de cultivo, por cada dilución, ¿cierto? Entonces por cada dilución acá tienen 6 cajas. Es que le tratan horrible. Play Count, BRBA y PDA. Entonces, lo primero que van a hacer es marcar las cajas. ¿Qué van a marcar? ¿Qué medio van a meter? ¿Qué dilución? Y pues la fecha. Y pues ¿Y ustedes? agrúpense. Porque las van a leer, entonces. Los vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, listo. En cada caja van a colocar 1 mililitro de cada dilución. Colocan 1 mililitro en la caja y luego encima van a colocar medio fundido. El medio fundido, bueno, el medio está líquido porque está muy caliente. ¿Qué pasa? Si ustedes le meten esta vaina muy caliente, van a matar todo lo que haya. No. En microbiología nosotros añadimos el medio a una temperatura de 45 grados. Cuando no tenemos termómetro, temperatura cachete. Lo que aguante sus cachetes es la temperatura ideal para meterlo. Pero considera que se lo pongan en la cara. Entonces, Con esta parte del brazo van a censar, ¿listo? Ha pasado que la gente se quema la cara. ¿Qué pasa? No puede haber tanta diferencia en el tiempo en que ustedes colocan el mililitro y colocan el medio de cultivo. ¿Por qué? Si colocan el mililitro y esperan infinitamente, esa vaina se va a secar en la caja. Y luego cuando vayan a agitar, cuando vayan a revolver, no van a ver nada. esa es otra. Tienen que homogenizar muy bien, porque si solamente homogenizan, por ejemplo, así,
Se hacen varios movimientos, Todas las exacto. manecillas del reloj, arriba, al lado. Bridget debía decirles eso muchas veces, seguramente. Ajá. Necesitamos que quede bien homogeneizado. ¿Por qué? Pasa que si vamos a hacer un recuento, la idea es que tengamos colonias aparte. Entonces, si ustedes ven una mancha, pues ¿qué van a contar? No van a poder hacer recuento. Entonces, importante, 1 mililitro y luego colocan el medio fundido y agitan. ¿Esto es fondo o sangre? Esto es fondo. O sea, no hay nada en esto. Esto, exacto, están limpios. Esto es una siembra en fondo. ¿Cuándo se hace una siembra en sándwich? Cuando uno hace microorganismos que crecen en grasas. O microbiota. No necesariamente. No, la microbiología se gana con el medio. Se gana con el medio o donde tú lo incubes como en camaritas especiales. Sándwich se monta cuando uno busca bacterias lipolíticas, que son bacterias que alteran alimentos porque consumen grasas por betaoxidación. Eso se hace en sándwich, entonces uno coloca una capita de agar, coloca su muestra y encima coloca el otro agar, porque el agar que uno utiliza, que es tributirina, es grasa, es un montón de grasa. Entonces esa vaina, su muestra más la grasa más el vidrio, no va a homogenizar jamás. Por eso uno coloca una capita de agar debajo. Por eso se hacen siembra en sándwich. ¿Por qué hacemos siembra en profundidad? Bueno, me imagino que Tatiana les explicó que hay siembra en profundidad en sándwich y en superficie. ¿Por qué hacen en profundidad y no en superficie? ¿Sí? No, no. Aquí estás buscando aerobios y estás sembrando por abajo. Pero como por que la bacteria antes, ¿no? O sea, como que no está haciendo todos los cambios. No, Porque el medio no es selectivo y puede entrar a otro. No, nada. No es tan complicado, de hecho. La carga microbiana en un alimento no suele ser tan alta. Entonces, uno tiene que incrementar de todas las formas la posibilidad de recuperar microorganismos. ¿Cómo? Con más volumen. Por eso se hacen siembras en profundidad. ¿Cuándo se hace siembras en superficie? Con Staphylococcus aureus lo vamos a hacer, se hace una siembra en superficie. ¿Por qué? Miren el Bray Parker y van a ver que es un medio opaco. Entonces, si nosotros hacemos la siembra en profundidad, no vamos a poder contar colonias porque es opaco. Ahí, digamos, si se monta en superficie. Uno pensaría que uno monta en profundidad si quiere ver anaerobios, pero no, y va a ser curioso cuando lo veamos, y es que van a ver que uno hace la siembra en profundidad, siembra no sé qué, y las colonias no se ven redondas como acá, por ejemplo, como en estas cajas, sino que se ven como cositos de ajonjolí, hagan de cuenta, porque están buscando la superficie. Entonces es como si fueran formitas ovaladas que van buscando la superficie. Así se ven las colonias. Usualmente cuando uno hace siembras en profundidad. Entonces, plan de acción, primero, antes de traerles los medios, marquen todo, rápido. Muévanse, muévanse. Muévanse que van a ser las 7. Porque a veces así. Tapa, base. Como así cruces, o sea, como partir la caja por la mitad para que tú aproveches el espacio. Entonces, si vas a hacer aislamientos, partes la caja por la mitad, siembras un poquito acá, una muestra acá y otra muestra acá. Es como el mismo fundamento de yo, porque parto la lámina, la caja igual. Avanzado. No, es la chiquita. esta. Entonces, medio de cultivo, el medio que van a meter, la dilución y sus nombres, su grupo 1, no sé, llámense como quieran. Tan creativos. Vean acá hay bioquímicos. Hay bioquímicos, sí, pero las bioquímicos. Marquen también los tubos, qué dilución va a ser cuál. Entonces, aprovechemos el tiempo, mientras uno acaba de marcar, el otro vaya pesando 10 gramos. Y fue como ¿puedo pasar algo por sobre incubar o eso no? ¿Por sobre incubar? ¿O cómo así? O sea, Sí, como dejarlo mucho, digamos que Las- como 24, sí. 48, pero dejas una semana, como no vamos pues a hacer. se va a crecer. No, mentiras, yo los voy a sacar, lo vamos a sacar después, porque si dejamos incubando infinitamente, van a crecer un montón y eso se va a formar un mute sobre la caja. Entonces ya después no vamos a poder contar nada. ¿Lavo el papel se bota? ¿El papel se bota? El reciclaje. El gris. Ya, puedes sacar esto de acá. El 10 a la menos no lo saca directamente, digamos, del beaker o de lo que sea, De este. o también. No, de este. Entonces va la muestra acá y esto es 10 a la menos 1. De acá a acá, este es 10 a la menos 2 y el último es 10 a la menos Entonces, 3. de este nunca hay 10 a No, la menos. porque estos nos van a ser útiles para esto. Entonces 10 a la menos 1 es esto. Pero igual puedes marcarlo como y el otro para colocar muestra. O sea, vas a usar 2 tubos para la dilución de Staphylococcus aureus y 2 tubos para la Análisis de rutina. Y lo mismo de frasco. Ok.
Hacia la maldita sea. Hacia lo maldita sea. Correcto. Listo. Entonces, ¿esos 10 exactos a dónde van? A los 100. Ajá. Bueno, Me marcó el frasquito porque hay 2 frascos, ¿no? Y de pronto el otro va a ser útil para otra vaina. De pronto. Saca lo que tú quieras. Yo preferiría sacar de la parte de adentro. O sea, sí deja la cosa de afuera, pero no la puntica, sino también que tenga de la parte de adentro. ¿Sí? ¿Me explico? las luces. ¿Por qué está tan lejos del mechero? Muy lejos. Sí, claro, ahí. ¿Y la para papaya? Pero van a mezclarlas, no. No. Una o la otra. Ujú. Ah, ok, solo una. Ajá, sí, porque imagínense que mezclan la muestra y después la contaminación de quién viene, de la empanada o de la papaya. Ah, claro. Ah. Entonces eso al agua peptonada. ¿Sí hay licuadoras? Ah, ¿sí hay más? Pues, como son solo de Ah, sí. Vamos a utilizar para estafilococo aureus y otro para el análisis de rutina. Entonces, baby steps, abandonen uno, hagan de cuenta que solamente tienen uno de estos y 2 de estos. Entonces, Chan, acá. Ya no me siento tan mal. La empanada al agua peptonada. Dilución, 10 a la menos 1. Esas son sus 2 muestras, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer 2 cosas. La primera va a ser el análisis de rutina, en donde vamos a mirar mesófilos, coliformes y hongos. Y en el otro vamos a hacer estafilococo aureus. ¿A cuál de los 2 le montarías estafilo y por qué? Al que Porque es tiene. horneado. Ajá, pero igual es una empanada. ¿Cómo se hacen las empanadas? Con la manito. Exacto. A la empanada va para estafilo y ese va para el análisis de rutina. Nada más que esto es moist, entonces hongos y levaduras deberían crecer más acá. Could be. Doña Laura, Lo dejo de Dayan por si queríamos ¿para montarlos. dónde lo metemos? Pues descartemos. En un mundo de... ¿Dónde está la nevera de Bacte? Acá. No sé. Entonces, tienen 2 posibilidades. O hacen eso o licúan. Para homogenizar. Pero el mechero, cierra esa vaina. Pero ¡Jesús! Les presento estos baby vasos de licuadoras diseñados exclusivamente para la clase de microbiología de alimentos. Son de vidrio. Están estériles. ¿listo? Entonces, todo cerca al mechero, por favor. ¿Por qué este está ahí? No sé, ¿puedes dejarlo en la mitad? ¿Qué cosa? Eso es agua peptonada, que sobró. Les presento estos baby vasos de licuadora. Les van a pasar su muestra Yo sí me estaba acá preguntando cómo vamos a usar la licuadora. y licúan. Baby vasos de licuadoras diseñados para esta clase. En industria se utiliza un aparato llamado Stomaker, que son bolsitas, entonces uno mete la muestra, el agua peptonada o lo que vaya a enriquecer, y el aparato lo homogeniza así. Los Stomaker. Bien. Es que esto tiene un empaque, ¿no? El cauchito. Mis estudiantes no lo colocaron bien en la primera clase y top. Y yo. Sí importa porque pues licúas y te va a quedar más fácil Devolverlo. pipetear acá. Bueno, en realidad no importa, la verdad. Cerca al mechero, cerca al ¡Cerca al mechero! ¿Listos? Puntas, Lau. Aún no entiendo también el principio del mechero. ¿El qué? El principio del mechero. Que alrededor del mechero por el calor es un ambiente estéril. Entonces y está comprobado científicamente, se los juro que no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, uno siembra acá, es como todo bien, y siembra por allá y se le contamina, se la risa. Entonces no tenemos puntas, la crisis de no hay puntas. Y ahora, esperemos que Laura vuelva. ¿Ya licuaron? Sí. Entonces de aquí van a sacar 1 mililitro y lo pasan a un tubo. ¿Esto es lindo? Apriételo. Hasta que encaje. Eso, y ya. Creo que ya. Listo. ¿Y micropipeta tienen? No. ¿Qué cosa? El empaque, eso tiene un empaque. ¿Micropipetas se han utilizado alguna vez en la vida? Sí, vale. Vale. Entonces. Entonces, esta micropipeta es de 100 a 1000. Podemos pipetear desde 100 microlitros hasta 1000 microlitros, que es 1 mililitro.
¿Cómo se gradúa? Acá. Se mueve esto. Tin, 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 tin. Entonces, pues ahí ya estaba en 1000, que es lo que ustedes necesitan pipetear ahorita. Y pues aquí tienen las puntas. Dos cerca del mechero. No, esa no tiene seguro. No. De una. Esa es de la viejita. Acuérdense que las micropipetas tienen 2 topes. Entonces toman y cuando la vayan a... bueno, toman así, no, normal. Y cuando van a sacar, sí, hasta el segundo tope. Ok. Y para quitar la punta, acá. Entonces vean, abramos espacio. Esta vaina aquí ya no se tiene en 3 medios. Eso se llama, como el nombre grande, es análisis de rutina. Y el otro sí es estafilococo aureus. Entonces utilicen estos tubos. Sí. Tienen 10 para las diluciones. ¿Ya hicieron las diluciones? Bueno, uno va licuando y el otro... ¿Saben qué me genera mucho estrés cuando trabajan en grupo? Que uno abra el tubo y el otro pipetee. Una persona puede abrir el tubo y pipetear al tiempo. Ya están listos, yo ya los tengo calientes. ¿No? Donde nos pongamos a preparar los medios nos toca esperar la esterilizada, etcétera, etcétera. Nos salimos de aquí mañana. Ya están listos, solamente quiero que tengan las diluciones listas para traerles los medios. Porque si se enfrían, se van a gelificar. En donde estén. Entonces, uno la apunta, como estás trabajando con microorganismos, no sabes si esa vaina patógena es o no. Uno no recicla la punta. Son muestras diferentes. Entonces, las puntas se colocan en descartadores. Entonces ahora va de acá. ¿Pero ya la metieron? Sí, de acá saqué acá. Ah, ok. Entonces saqué mi litro acá y lo que tiene. ¿Con la misma punta? Sí. O se cambia de punta. O sea, pues ya se hizo porque ¿Queda muy son... concentrado? No, lo que pasa es que vas de lo más concentrado a lo más diluido. Entonces puedes llevarte más carga microbiana aparte del volumen que estás tomando. Ok. Entonces, siempre se debe cambiar la punta. Cuando no habría necesidad de cambiar de punta si fueras al revés. Si fueras de lo más diluido a lo más concentrado. Que así puedes sembrar en las cajas. Ajá. Hacer una punta y sembrar en las cajas. Cambie de punta. ¿No está qué? Es que Por estar haciendo mal. Mi vida, no cojas de abajo. Coge de este pedazo que está líquido. Puede ir atemperando los medios y ya cuando medianamente los tenga como cerca, otro sirve. Las cajas. Ingenieros, ¿cómo le bajó la temperatura a eso? ¿Qué se les ocurre? Háganle. Hay varias opciones para sembrar. Si quieres armar la torre y ya les muestro cómo se siembra la torre. No puedo decir. Hola, se va a gelificar. Apúrale. solo se tenga un pedazo sobre. O sea, no lo metas hasta el fondo, sino. Como el sobrenadante. Uno puede hacer varias cosas y es que puede sembrarlos en torre. Entonces ahorita tienen poquitas muestras, como se sientan más cómodos pueden hacer de a una caja o de a 2 para poder homogenizar bien. Uno en industria obviamente tiene 2 millones de muestras y es como de uno en uno se me va a ir la existencia. Entonces uno arma una torre. De cajas tienen el medio ya a temperatura, ¿quieren tocarlo antes de que... Préstame el bracito. Bracito porque con guante no va a pasar nada. ¿Sí ves? Se siente calientico, pero como calientico rico. Sí. Como calientico de si yo fuera bacteria, crecería feliz ahí. Entonces, arman su torre, obviamente pues la base va abajo y comienzan a abrir las tapas del de más abajo al de más arriba. Pero espera, que no me cabe la mano. No, me toca con esto porque no me cabe la mano. No tengo la mano tan grande. Abren y siembran. ¿Cuánto se coloca? Por ahí la mitad de la caja. Y así van subiendo. Esa es una manera óptima de sembrar. Pueden hacerlo también caja por caja, pues. Nice. Que es importante después, y Lau se los dijo, es que toca homogenizar. Entonces uno hace movimientos súper suaves porque no queremos que la gas se riegue. Entonces de arriba hacia abajo, de un lado hacia el otro, movimientos en sentido de aguja del reloj, para el otro lado. Bueno, así hacen un par de movimientos y ya luego los dejan ahí quieticos y esperan a que gelifique. Y luego cuando vayamos a incubar, se incuban al revés. ¿Por qué? Si uno llega a incubar así, y ahorita se van a dar cuenta cuando esto se gelifique, es que se va a formar agua de condensación aquí arriba.
¿Qué pasa? Listo, durante la incubación se forma y luego esa agua va a caer sobre las colonias y se forma un masacote horrible. Entonces por eso las cajas siempre se incuban al revés. Entonces si quieren háganle movimientos a este para homogenizarlo bien, que quede súper bien homogéneo. Sí, entonces claro, ya se está enfriando un poquito, entonces ya se empieza a gelificar. ¿Cómo están estos de temperatura? Ojo, siempre rápido, porque se van a gelificar. Ya están bien fríos. Tengan cuidado con las temperaturas de los medios, porque esto está calentito. Si están muy fríos, se van a empezar a gelificar. O sea, ese ya está. O sea, plaqueen así. Plaqueen ASAP. Entonces baja una caja. Si no alcanzan, baja una caja.